para mentir. Entonces tienen que cumplirse. No están buscando heredero, busquen heredero y lo van a encontrar. No lo andan buscando, ahí está su heredero. Aunque fue difícil, aunque fue de otra forma, no era como verdaderamente debían de tener la oportunidad de tener heredero, pero bueno, ¿entiendes? Entonces aquel joven recibió la herencia, pero la recibió no en el tiempo que verdaderamente debía de recibirla, sino antes de tiempo, cuando él decidió tenerla. Entonces la mayoría de personas que vemos en las calles, la vemos embarazada, la vemos cualquiera y como de cualquier forma. Cuando vemos 4, 5, 6, 8, 10, ellos son herederos. Pero ¿cómo fueron ellos herederos? Lo tomaron buscando tener una herencia, pero, ay Señor, antes de tiempo. Están aquí, iglesia. Es decir, que la culpabilidad de estas herencias no son de ellos, sino que los mismos padres tomaron la dedicación de tenerla antes de su tiempo. Igualmente fue lo que pasó con el hijo pródigo. Él también decidió tener la herencia. Él la tuvo porque él la pidió, pero fue antes de tiempo. Y cuando tuvo antes de tiempo, a él le faltaba tener conocimiento, a él le faltaba tener madurez. ¿Están aquí? Amén. Por eso que vemos mire, eso es barbaridad de niñas embarazadas en estos tiempos que tienen menos de 17, 12 y no sé cuánto más para abajo, porque ellos tienen su heredera, ellas tienen su promesa, porque esa es la promesa de Dios colocada para cada ser humano. ¿Están aquí? Es inconstante creer que esa persona no va a tener su herencia. La va a tener, pero muchas personas la tienen antes de tiempo. Después que nosotros hemos llegado a madurar y saber entender que estamos capacitados de ser herederos, Dios nos permite que cada uno nos casemos. ¿Están aquí? Y cuando usted se casa, usted realiza una familia, y cuando Dios ve que usted mismo ya ha madurado, no importa el tiempo, usted mismo tiene que estar capacitado para lograr recibir la herencia. ¿Qué es la herencia? Herencia de Jehová son vuestros hijos. Por eso que la actitud que tuvo Abraham para con Dios era de que ya Dios le estaba poniendo el sentir a que Abraham se preparara para que él iba a llegar a tener una herencia. ¿Entiendes? Por eso que siempre en el noviazgo, siempre en la vida, tiene que haber una preparación. ¿Ven? Muchos también tienen un prematrimonio, ¿ven? Muchos hacen hasta cursos y qué sé yo qué es más. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que ellos puedan soportar, tener una base, ¿verdad? Una base que pueda soportar lo que van a recibir. ¿Qué van a recibir? La herencia. La herencia. La herencia van a ser sus hijos. Amén. Nuestra herencia es en el reino de Dios. Ahora, la herencia que Dios nos ha permitido que usted y yo tengamos como sus hijos, ¿cuál es? El reino de Dios, el reino de los cielos. Por eso que la misma palabra nos instruye de que nosotros, aún siendo lo que hemos desconocido del Señor, dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué violencia? Porque el reino de los cielos siempre está dando hijos. ¿Están aquí? Siempre el reino de los cielos está dando la facultad de desprenderse y estar dando herencia. Por eso que el cielo sufre violencia, y solamente son los cielos los que los arrebatan. Amén, gloria al Señor. Con respecto al reino, dice el mismo Salmo 22:29, dice: porque Jehová es el reino, y él regirá las naciones. También podemos establecer, como lo hicimos en nuestras acciones. Gloria a Dios, el reino de Dios. Entonces, cuando el Señor
equivale a que usted como hijo y yo como su hijo nos capacitemos ¿a qué? A lograr entender el reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Ven? El mismo Romanos 14:17 nos muestra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Ven? Es gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino. Esa es tu herencia. ¿Cuál es la herencia que el Señor nos muestra? Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Okay? Asimismo podemos comprobar que el reino de Dios es algo que no cambia y que nadie lo mueve. Hebreos 12:28 manifiesta: así que recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud y meditemos ella. Es decir, que nosotros hemos recibido la gracia de que nosotros tengamos la heredad que es el reino de los cielos. Y debemos de tener gratificación, gratitud al que nos dio la heredad de que usted y yo seamos coherederos de que del reino de Dios. Amén. Como padre. ¿Ves? Como padre. En Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que desde antes nosotros, el Señor nos dio y nos permitió de que usted y yo permanezcamos ahora en que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Amén. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Gloria a Dios. En el Señor Amén. somos pueblo. Herencia de Jehová son los hijos. Dios usó la fe de Abraham como un ejemplo para que todos los que lo siguiesen como la única forma de llevar a Él. Lo único que el Señor quiso expresar para poder llegar a la fe de Abraham era de que Abraham se despojase de Isaac. Entonces, ¿cómo Dios va a mostrar que usted y yo hemos recibido herencia cuando el Señor nos mueve a que a través de la fe demos lo que verdaderamente el Señor nos exige? Entonces, se tiene que usted que mover en fe. Entonces, por eso que Dios tuvo que moverse para saber qué era lo que verdaderamente actuaba o que verdaderamente se movía en Abraham. ¿Sí? Si Abraham estaba moviéndose en la carne, pues o le faltaba fe. Entonces tuvo que moverse Dios para que Abraham comprendiera de que Dios le estaba exigiendo a Isaac. Y mientras Isaac se estaba proponiendo llevarlo al altar, el Señor vio que Abraham tenía fe. Siempre usted, cuando Dios nos concede tener algo que nosotros podamos llevar, llévelo, porque Dios le está buscando a usted la manera de, no de exigir, sino de ver cómo actúa usted a través cuando las exigencias de Dios se hacen manifiesto en su vida. Dios exige que usted y yo vivamos en santidad. Dios exige que usted y yo caminemos gratuitamente, es decir, gratificando que Él existe. Usted tiene que caminar seguro, agradable y agradándole a Él en todo lo que usted haga. Amén. Amén. En todo lo que usted haga. Por eso que Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta verdad es la base de la fe cristiana, como se reitera. Amén. Es decir, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, que
que mientras Abraham le había creído a Dios, le contó a él por justicia. Abraham tuvo que decidir creerle. Entonces, cuando nosotros decidimos creerle a él, a su palabra y a su espíritu, usted es contado, ¿por qué? Por justicia. Y la justicia de Dios se revela por la fe. Amén. La justicia divina de Dios se revela por la fe. Por eso que dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Que el que se haya de estar acercando a Él, créale que le haya, es galardonador de los que le buscan. Amén. Es galardonador, es decir, que usted es premiado. Amén. La fe suya es premiada. Imagínese usted eso. Gloria a Dios. La fe suya, la fe mía, la fe de todo cristiano es premiada por el Señor. ¿Por qué razón es premiada? Porque cuando Dios se movió para que Abraham pusiese la confianza en el Señor, permitiéndole que creyendo le diese a Isaac, Abraham fue premiado. Amén. Abraham fue premiado. Amén. Entonces, cuando usted es movido a hacer lo que el Señor le ha permitido a que usted y yo hagamos, usted va a ser premiado. Por eso que usted y yo no podemos rehusar hacer algo para el Señor, porque nosotros estamos movidos Aleluya. por el Espíritu Santo Amén. a tener acciones. Usted tiene que tener acciones de agradecimiento, porque usted no puede dejar, ni yo ni nadie podemos dejar que el Espíritu Santo avance, porque no podemos cortar que el Espíritu Santo avance. Si el Espíritu Santo quiere hacer lo que Él quiere hacer, dejemos que el mismo Espíritu Santo haga conforme a lo que Él quiere hacer. No devadamos, no le cerremos la puerta a Él. ¿Están aquí, iglesia? Amén. Porque a través de la fe, usted y yo recibimos galardón. Por eso que usted tiene que dejar que su fe se conmueva, no es que se conmueva, sino se fortalezca. Su fe tiene que fortalecerse diariamente. Usted tiene que recargarse. No es que se esté vaciando, no, sino que usted tiene que tener comunicación con Él diariamente. Amén. Entonces, cuando usted tiene comunicación con Él diariamente, su fe está siendo activada y está siendo recompensado por lo que usted, por la fe, esté pidiendo. ¿Están aquí? Es por la fe. Amén. Usted es recompensado a través de la fe y a través de los mismos hechos de lo que el Señor te quiera darte. Por eso que herencia de Jehová son nuestros hijos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya vio qué fue lo que Dios vio en cada uno de nosotros, que pudimos tener herencia. Amén. Amén. Se callaron todos. Se fueron. Dele, Señor, pues. Gloria al Señor. Por eso que el Señor declara en Santiago 2:23, dice: la recibimos por fe. El sacrificio de Dios, ¿verdad? El sacrificio de Dios. ¿Por qué fue? Por la fe. ¿Ves? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en Santiago? La recibimos por fe. ¿Por qué? Por el sacrificio de Dios, probando por nuestros pecados, limpiándonos de todo pecado. Entonces nosotros hemos recibido la adopción de hijo y coheredero a través de los hechos del sacrificio de Cristo. Es decir, que lo que hizo Cristo fue para que tuviese descendencia, para que fuera coheredero, pero con Cristo Jesús. Amén. Con Cristo Jesús. Por eso que esa historia de Abraham tiene que complementarse con la vida de Jesucristo. Se complementa con el sacrificio, porque Abraham tuvo que dar a Isaac con sacrificio. No es que con sacrificio, sino es cuando hay una lucha. ¿Están aquí, iglesia? Cuando usted y yo tenemos lucha.
lucha de ofrecer, de dar, de lo que el Señor está exigiendo. Hay una lucha, la lucha es de que lo hago, no lo hago. Oh, sí lo hago. El chapulín por allá, sí lo hago. No, sí lo hago. Entonces es una lucha, me explico. Cuando el Señor tiene una exigencia de que usted y yo vivamos, usted va a ser confrontado en su carne. Entonces el enemigo dice, sí lo hace. Y usted por allá, no lo hago. Entonces todo el tiempo va a tener una lucha constante de estar haciendo lo bueno correctamente, y siempre se busca la manera de filtrarse lo que el Señor no le agrada. Entonces usted dice, no lo hago, pero es tanta la exigencia que el pecado retumbe en su cabeza, que dice aún hasta una mala grosería, porque se ve tan confrontada la persona que dice, sí lo hago, entonces no lo hago, pero cuando se siente que está siendo tan confrontada, suelta la palabra como para desvanecerse lo hecho de lo que está confrontándose, y dice, suelto esa palabra para que ya se fue, ya, ve, que tuve que soltar la mala palabra, ve. Pero así no es que el Señor le agrada, sino que somos confrontados como el Señor declara. Si vemos que está siendo confrontado por el mal, vénselo con el mal. No. Ay, Señor. Muy bien. Cuando usted siendo confrontado por el mal, el Señor dice, vénselo con el mal. No, ¿qué dice ahí? Estamos viendo por internet. Por el bien. Por el bien. Con el bien. Entonces cuando usted ve que está siendo confrontado por el mal, vénselo. Vénselo Con el bien. Por eso que el Señor dice, si aquel enemigo te hace lo que hace, igual que camine una cuadra, ¿no? Camina dos con él. Y entonces se ve uno como confrontado, viendo que el mismo siendo enemigo de uno, nosotros lo amemos a él. Imagínense usted eso. ¿Ve? Entonces, para que nosotros somos herederos sobre la gracia del Señor, hagamos lo que hizo Cristo. Amar a vuestros enemigos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Él nos dio la enseñanza para que usted y yo tengamos lo que el Señor nos declara siempre de los cimientos. Cristo tuvo su cimiento para que podamos ser herederos de Cristo en familia, sabiendo que todos nosotros tenemos un fundamento de lo que ya Cristo nos había llegado a hablar. Es decir, que Cristo Jesús nos dio el fundamento, nos dio el cimiento. Por eso que cada familia tiene su fundamento, tiene su creación, tiene su teología, su manera de actuar, sus tradiciones. Entonces dice, no, a mí me criaron así. Su propia esencia. ¿Ve? ¿Ah? Su propia esencia. Exactamente. A mí me criaron así. ¿Ve? Por eso que usted ve siempre que hay personas que están siendo criadas y salen y son como lo que son, porque ya su formalidad, su formación es así. Entonces, yo tengo el caso mío, que siempre he sido criticada porque a mí no me gusta estar mucho en la calle. Entonces siempre digo, pero es que a mí me criaron así. Entonces ese es su cimiento. El cimiento familiar. Ese es su cimiento, ese es su fundamento. Por eso que hay países, no sé en dónde, no sé pues, en qué parte será, que a los niños de cierta edad los toman, los arrebatan, los secuestran para darle una vida formal a lo que ya ellos desean que ellos participen. Por eso que lo ven los mismos niños, lo ven y le ponen el cimiento de que sean transmisores de bombas, y le meten bombas ahí. Entonces, por Alá, ¡boom! ¿Me explico? Terrorista. Lo que ocurrió también en las Torres Gemelas. Por Alá, ¡boom! Porque ese mismo cimiento se lo colocaron a ellos cuando ellos estaban como niños. Por eso es que usted como niño, como padre, como hijo, debemos de saber entender que el cimiento de Dios es que la crianza de nuestros hijos lo tenga Él.
Por eso es que los hijos, nuestros nietos, debemos de estar llevándolos es al Señor. Desde pequeños